sobre el ADN, la molécula probablemente más importante de la biología, la molécula que tiene información, tiene nuestra información genética, y es realmente muy importante. Les voy a contar desde que se descubrió hasta los debates que trae hoy en día esta molécula. Entonces, ¿cómo se descubrió el ADN? Bueno, lo descubrió este hombre que se llamaba Miescher en una universidad en Alemania. Realmente ellos hacían bioquímica, en ese momento a nadie le importaba mucho la bioquímica, y les habían dado en esta universidad un laboratorio muy chiquito en una cúpula que antes era, la universidad antes había sido un castillo, y les dieron la cúpula del castillo, un lugar que a nadie le importaba. Además seguramente había muchas escaleras para subir, así que nadie quería ese lugar, porque para ir te olvidaste algo, tenés que bajar 5 pisos, no había ascensores. Después vamos a hablar de los ascensores. Entonces estaba ahí en ese laboratorio chiquito y él le mandaban muestras de vendas de gente que se había lastimado y se había infectado de un hospital que estaba muy cerca de la universidad. Piensen lo que debe haber sido, en el siglo XIX, en 1800, ya el jarrón ese existía, pero no había, por ejemplo, antibióticos. Y una lastimadura podía ser gravísima, podía ser espectacular. Se van a dormir todos, pero bueno, mejor. Imagínense una lastimadura sin antibióticos, las infecciones. Entonces, bueno, había un montón de vendas llenas de pus que les llegaban a este laboratorio para ver qué había ahí, para empezar a tratar de entender. Y justamente ellos lo que buscaban es los núcleos de las células. Seguramente sepan, nuestras células, por ejemplo, tienen algunos compartimentos distintos. Uno de ellos es el núcleo. En ese momento, 1869, nadie tenía idea de muy bien para qué estaba el núcleo, pero bueno, ellos ahí en esa cocina, en ese castillo alto, qué sé yo, se pusieron a trabajar con los núcleos de las células. Y trabajando, purificándolos, viendo qué había ahí, Miescher encontró un moco blanco que le llamó la atención, que estaba en todas las células. Dijo algo así como, bueno, ¿qué onda este moco blanco que hay mucho en las células? Tal vez, si hay tanto, tiene que servir para algo. Y le puso nucleína, porque viene del núcleo, bueno, lo llamó así, nucleína, publicó el trabajo, mucha importancia no le dieron, pero hoy sabemos que él estaba viendo por primera vez el ADN. Fue la primera persona en la historia de la humanidad que vio el ADN, una de las moléculas más importantes de la biología, y bueno, pasó medio desapercibido. A mí eso me hace acordar algo que pasó en el año 1895. Esta es la primera proyección de cine probablemente de la historia. Esto en un cine en París, o sea, no era un cine, era un teatro, después se convirtió en un cine porque todavía no había nadie proyectado una película. Proyectaron esto, que era un pequeño fragmento de un tren llegando a una estación. Esta es la primera película de la historia. Y lo que pasó es que la gente que estaba ahí sentada no entendía muy bien qué estaba viendo. De hecho, cuentan, no sé si será cierto, que muchos se asustaron porque pensaron que realmente venía un tren que los iba a atropellar. Porque claro, todavía nadie había visto una película. Piensen que en 1895 todavía nadie había visto una película. Y es más o menos, de hecho, una vez que terminó la proyección, que fueron los hermanos Lumière los que la hicieron, uno lo miró al otro y le dijo, este es un invento sin futuro. Esto no sirve para nada. ¿Para qué estamos haciendo esto? No sabía el potencial que había. Estaban viendo cine por primera vez. Después es una de las maneras de contar historias más lindas, tal vez, el cine. Y estaba ahí y no se daban cuenta de lo que estaban viendo. Yo creo que es algo parecido a lo que le pasó a Miescher, que vio por primera vez el ADN de esas células que le llegaban del hospital y dijo, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Qué sé yo? No sé, vamos a ver, vamos a publicarlo por las dudas y vamos a ver qué pasa. Es impresionante porque estaba viendo una molécula, estaba revolucionando la ciencia de alguna manera sin darse cuenta. Casi lo mismo que les pasó unos años después a los hermanos Lumière, que habían descubierto el cine y nadie entendía el propósito. Obviamente hoy en el museo de la universidad, que seguramente está festejando también el Día Internacional de los Museos,
Están las vendas esas que les contaba, todavía conservadas en formol, ahí un asco, pero bueno, es historia. También están los cuadernos que usaba él, donde iba anotando todo lo que hacía. Él era muy prolijo para hacerlo, y por eso logró un buen protocolo para obtener el ADN, y también las primeras muestras de ADN que se obtuvieron en la historia, que hace poco, cuando se cumplieron 150 años de los hallazgos, sacaron un poquito, lo analizaron en el laboratorio con las técnicas de hoy y vieron que efectivamente esa nucleína que había encontrado era el ADN. Esto es muy loco porque más o menos en esa época, no sé si escucharon hablar de Mendel. Mendel era un fraile que seguramente tenía mucho tiempo y era muy prolijo. Y él cuidaba un jardincito de arvejas. Esto es espectacular. Él entonces miraba, y lo que hacía era, bueno, mirar las arvejas, cruzarlas unas con otras, ir viendo qué pasaba en las siguientes generaciones. Y anotaba todo, y él era muy prolijo también, como era Miescher, muy prolijo anotando, y iba viendo, bueno, qué pasaba con una generación, con otra, qué pasaba eligió algunas características de las arvejas, como por ejemplo el color de las semillas, o el color de las flores, o algunas otras características, y veía qué pasa si yo cruzo una semilla de una planta con semilla de tal color con tal otra, bueno, ¿qué pasa en la descendencia? Y empezó a anotar todo y descubrió lo que hoy conocemos como las leyes de Mendel, que sabemos que son hoy en día, funcionan, sabemos que es la forma en la que heredamos las características de las generaciones anteriores. Nosotros, y obviamente esa información está en el ADN, que había descubierto por ahí muy cerca Miescher, ahí en ese laboratorio. Lo que pasó con Mendel, las leyes de Mendel, las leyes de la herencia, fundamentales en la historia de la ciencia, es que a nadie le importó. Él publicó su trabajo, y de hecho en esa época los libros se imprimían como, digamos, las hojas se imprimían dobles. Para vos leer un libro tenías que antes cortar con una tijerita o con una espadita que tenías, y tenías que cortar las hojas para poder abrirlos. Creo que hizo 20 copias de sus hallazgos tan impresionantes, y de las 20 copias creo que 18 quedaron 30 años sin que nadie las abriera. O sea, pasó totalmente desapercibido. Imagínense si en esa época hubiera algún medio de comunicación, no sé, mail o un teléfono, y mirá si se hubiesen hablado por teléfono: che, encontré un moco blanco, che, encontré esto, estaban revolucionando la ciencia. Lo cierto que pasó es que a nadie le llamó la atención. Siguiendo en esta historia del ADN, o sea, ya esto sabíamos, pero pasó desapercibido, los hallazgos de Miescher también. Unos años después, en 1888, me gusta el año 1888 porque en números romanos es el año más largo de la historia de la humanidad. Miren, no. Es MDCCCLXXXBII. Recién el año... Esto no aporta nada, pero es gracioso, ¿no? En el año 2388 va a ser igualado y va a ser superado en el año 2888, claro, MMDSC, etc. 1888, este tipo que tenía sus cuestiones, alemán, él empezó a mirar células de distintos organismos, pero lo que veía es que en estos núcleos, de ahí donde Miescher había visto ese moco blanco, en los núcleos pasaban cosas raras. En ciertos momentos de la célula aparecían estas soguitas, estos hilitos, que se teñían de una manera particular. Él usaba un colorante que se llama fucsina, que es un colorante que hoy sabemos que está cargado positivamente, y sabemos que el ADN está cargado negativamente, entonces hay mucha afinidad del colorante por el ADN, y en ciertos momentos, cuando la célula se estaba dividiendo, en un proceso que se llama mitosis, que seguramente lo van a aprender, o ya lo saben, en ese momento aparecían y se teñían muy bien estos hilitos, que llamó, bueno, no era muy creativo con los nombres, lo llamó cromosomas. Cromo, por color, somas, cuerpo. Entonces, bueno, hay unos cuerpos que se tiñen en la célula, qué sé yo.
Entonces, fíjense, en este momento ya los humanos sabíamos básicamente cómo se heredan las características de una generación a otra, aunque nadie le había importado. Recién en 1900 empezó a retomar ese trabajo, pero ya sabíamos que había unas estructuras particulares en las células y ya sabíamos que en los núcleos había ese moco blanco que se llamaba nucleína. Unos años después, ya en el siglo XX, apareció este tipo que se llamaba Morgan, que trabajó con la mosca de la fruta. La mosca de la fruta es impresionante. Realmente muchas de las cosas que sabemos de la biología las sabemos gracias a la mosca de la fruta. Esa mosca insoportable que a veces aparece en la cocina y es chiquitita, qué sé yo. Bueno, ténganle un poco de cariño, nos dio muchas respuestas. Básicamente porque es muy fácil criarlas. Las moscas estas, si vos le pones un poquito de comida y un lugar, que aparte ocupa muy poco lugar, crecen, se reproducen y tenés generaciones y generaciones y generaciones. Podés, en un laboratorio pequeño podés tener miles y miles de moscas, entonces tenés muchos objetos experimentales, tenés muchos animales y podés ver, bueno, qué pasa de una generación a otra. Y acá Morgan, en ese momento, se acordó de esos cromosomas que había dibujado el alemán y empezó a ver que a veces algunas mutaciones, algunas moscas de tanto cruzarse aparecían con alguna característica distinta. Y empezó a ver que a veces de esas moscas los cromosomas también cambiaban de alguna manera. Entonces en 1919, Morgan dijo, capaz los genes, estas características que se heredan de una generación a otra, como dijo Mendel, capaz que esa información está en los cromosomas. Fue la primera vez en la historia que dijimos, bueno, capaz está pasando algo en los núcleos, capaz en esa estructura, en ese compartimento que tienen las células, que muchos no entendemos muy bien para qué está, bueno, están los cromosomas, está ese moco blanco que se descubrió y parece que está la información. Eso se terminó de confirmar unos años después, en 1952. Estos experimentos son espectaculares. Ella es Martha Chase y Alfred Hershey, son dos investigadores estadounidenses, qué sé yo, pero ellos trabajaban, miren este otro modelo, hasta ahora tenemos modelos experimentales impresionantes, vendas llenas de pus, unas arvejas que un fraile miraba y anotaba lo que pasaba, las mosquitas, y ahora tenemos los virus. Los virus son lo más, yo trabajé siempre con virus, realmente algún día si quieren hablamos de los virus. En particular estos virus son virus que infectan bacterias, se llaman bacteriófagos, no importa cómo se llaman, pero sí es interesante que todos los organismos que conocemos tienen virus que los atacan, hasta las bacterias. Y fíjense en esta foto es de hace muy poco, es una microscopía electrónica muy impresionante. Acá tenemos, esto es una bacteria y estos son los virus que están atacándola, que están infectando a esa bacteria. Es alucinante. Imagínense esto, la precisión que tiene este microscopio. Esto, digamos, no se ve de ninguna manera con un microscopio óptico, necesitas un microscopio electrónico. Esto, digamos, es casi imposible, es muy difícil de ver. Pero, bueno, ya más o menos en 1950, ya bastante más cerca en la historia, ya sabíamos trabajar con estos bacteriófagos. Y lo que tienen de loco los bacteriófagos es que son dos cosas, tienen nada más dos componentes. Tienen proteínas que arman toda esta estructura y ADN. Nada más. Solo dos moléculas, proteína y ADN. Y se sabía que cuando estos virus infectan la bacteria, como vimos antes, ya hice el lío, ¿ves? ¿Qué pasa? El virus se apoya un ratito en la bacteria y después algo sale flotando. Nada, se apoya, le inyecta algo a la bacteria y después se queda flotando. Entonces, ¿y qué pasa al rato? A las horas, esa bacteria empieza a generar muchos y muchos virus, tantos que termina explotando de tantos virus que tiene adentro. Esos virus van a infectar otras bacterias, al rato pasa lo mismo. Pero lo importante es que en un momento le inyectan esa información. Y
la duda, la pregunta era, bueno, si en un momento le inyectan la información, la pregunta es, bueno, ¿dónde está esa información? ¿Por qué? La información se le inyecta, o sea, le mete algo y la bacteria la hackea. De repente se pone a fabricar virus. Y una cosa sale flotando. Entonces, lo que sale flotando no es la información, lo que entra es la información. Y justamente en ese momento se podía trabajar, se podía marcar con radioactivo, no era algo complicado, se podía marcar o las proteínas o el ADN diferencialmente. Entonces, lo que vieron es que, bueno, hay algo, lo que queda flotando no tiene información y lo que entra a la bacteria tiene la información. Y encontraron, cuando marcaron el ADN, que lo que entraba era justamente el ADN. Eso, la marca radioactiva, cuando marcaron ADN, pasaba a estar adentro de la bacteria. Y esto es revolucionario, porque es la primera vez que entendemos que justamente el ADN es lo que tiene la información. Y esos cromosomas que había visto en 1888, ese año largo para poner en números romanos, justamente era el ADN. Y en el ADN estaba la información. Después, bueno, estos experimentos fue protagonista una licuadora, pero no viene al caso. Unos años después, imagínense, en ese momento, 1950, esos hallazgos que hizo en esa cocina ese hombre que nadie le dio importancia, bueno, en 1953 todo el mundo quería trabajar y entender el ADN. ¿Qué faltaba? Bueno, ¿cómo es la estructura? ¿Cómo se arma el ADN en el espacio? Eso era fundamental para entender cómo es que guarda información, para poder entender, justamente manipular de alguna manera esa información. Así que todo el mundo estaba enloquecido con la estructura del ADN. Ella es Rosalind Franklin, una investigadora espectacular, que logró hacer un cristal de ADN. Un cristal es, por ejemplo, no sé, un grano de sal. En realidad, ¿qué es un grano de sal? Bueno, son muchas moléculas de cloruro de sodio ordenadas en el espacio perfectamente idénticas una a la otra, hasta formar ese cristal. Casi todas las moléculas se pueden cristalizar. En ciertas condiciones a veces es más difícil. De hecho, muchas hay en el espacio, en las estaciones espaciales, hay mucha gente tratando de cristalizar alguna proteína o algo que es muy difícil de hacerlo en condiciones de planeta Tierra, y se intenta hacer en estas estaciones espaciales. O sea, postas, mucha gente quiere cristalizar cosas. Rosalind lo hizo en 1953 con el ADN, logró un cristal bastante bueno de ADN, y el cristal lo expuso a rayos X, le hizo una radiografía. Y obtuvo esta foto que es impresionante. O sea, a mí no me pasa nada. A veces es como cuando ves una ecografía que no entendés muy bien qué estás viendo. O sea, logró esta foto. A ustedes no les dice nada, a mí tampoco. Pero ellos estaban viendo, justamente estaban tratando de entender cómo es la estructura del ADN, y lo terrible de esta historia es que esa foto se la robaron, se la sacaron de su laboratorio y la llevaron y un compañero hizo eso y se lo llevó a otros dos investigadores que estaban también trabajando en la estructura del ADN, famosos, tal vez los conozcan, Watson y Crick, que después publicaron la estructura del ADN, ganaron el premio Nobel. A Rosalind ni la nombraron en el premio Nobel, y murió poco tiempo después ella, porque, bueno, en estas técnicas muchas veces sin saberlo se estaba exponiendo a radioactividad, y eso la terminó enfermando y terminó muriendo. Una historia terrible, pero en 1953 ya sabíamos mucho, ya sabíamos dónde está la información, en qué molécula, cómo se ordena esa molécula. La verdad que sabíamos mucho. Y empezamos a tratar de entender, bueno, ¿qué es el genoma humano? O sea, esa información. Nosotros, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas. Estas cosas que vio del año largo. 46. 23 vienen de nuestra madre, 23 vienen de nuestro padre. En esos cromosomas en realidad hay ADN. El ADN son estas 4 moléculas que son adenina, citosina, son como los eslaboncitos de una larga cadena, que son estos: adenina, timina, citosina, guanina. No importa, o sea, ya los van a estudiar, se los van a tener que acordar, así que no es, aparte es sábado a la mañana, pero no importa. El punto es que estamos hablando de eslaboncitos de una cadena larga. Fíjense, y bueno, las podemos poner A, adenina, T, timina, C, citosina, o sea, podemos poner la letra solamente.
Si leyéramos el genoma humano, es decir, toda nuestra información genética, son algo así como 6.000 millones de letras, y si los leyéramos medio rápido, así, por ejemplo, T, A, C, como así, estaríamos 10 años leyendo el genoma humano. Así que es largo, es realmente muy largo. Pero bueno, una vez que entendimos cómo se estructura el espacio, cómo se guarda esa información, cómo se concentran estos cromosomas, bueno, empezamos a entender mucho más. Nosotros tenemos en nuestro caso, en estos 46 cromosomas, 23 vienen de nuestra madre, 23 de nuestro padre, en estas 6.000 millones y pico de letras, tenemos 30.000 genes, que es nuestra información, digamos, cada gen es como una unidad de información, por ejemplo, para sintetizar, para fabricar, no sé, alguna proteína importante o lo que sea. Tenemos 30.000 piezas de información, pero también en este largo genoma tenemos lugares, tenemos grandes espacios que no sabemos muy bien para qué sirven. Están ahí, no tienen una función específica. Se le llamó en un momento ADN basura, después le bajaron un poco porque tampoco es basura, porque seguramente tenga alguna función. Pero bueno, hay largos espacios donde no hay genes. En estas 6.000, en estas letras tan largo, en esta cadena tan larga, que sus eslaboncitos son adenina, citosina, timina y guanina, que se estructuran en el espacio en una doble hélice que encontró Rosalind Franklin con esa foto espectacular. Bueno, tenemos espacios donde, bueno, no hay nada al parecer importante. Pero esos pedazos son realmente muy interesantes porque se heredan de la misma manera que el resto de los genes. Se heredan igual, o sea, esto es parte de un cromosoma que heredo uno de mi mamá, uno de mi papá, igual que el resto del ADN. Y en estas regiones hay pedazos que se llaman marcadores que sirven muchísimo para evaluar la identidad de las personas. Los test genéticos, cuando dicen te haces un ADN, bueno, en realidad lo que se está analizando son esos pedacitos, muchas veces esos pedacitos que no son parte de un gen, que se heredan de la misma manera. Como sabemos, en nuestro país hubo una dictadura tremenda entre 1976 y 1983, y entre otros crímenes se apropiaron bebés. Se apropiaron, no se sabe la cantidad porque no hay registros, pero sí sabemos que varios cientos de niños o bebés fueron apropiados y fueron entregados a otras familias. Una atrocidad total. Pero en 1900, cuando terminó la dictadura, en 1983, se creó Abuelas de Plaza de Mayo, que fue un grupo de abuelas que empezó a buscar a sus nietos o nietas que habían sido apropiados. Y empezaron a llevar esta pregunta de, bueno, el ADN, todo esto que les conté, toda esta historia, ¿el ADN nos puede dar alguna respuesta para eso? Es interesante porque en 1983 todavía conocíamos muy poco de este genoma, de esta larga cadena, todavía no entendíamos muy bien, no sabíamos cómo hacerlo con precisión, y fue realmente una pregunta tremendamente difícil de responder para la ciencia en ese momento. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, yo puedo averiguar si este niño, este bebé, es nieto de esta persona, porque los padres están desaparecidos. Entonces, los test de paternidad, maternidad ya existían y se podían hacer. Era sencillo, pero en este momento teníamos un desafío muy grande. Había que saltar una generación. Entonces, yo, por ejemplo, recibí la mitad de mi información genética de mi mamá, la mitad de mi papá. Entonces, bueno, es sencillo compararme genéticamente con ellos. Pero con mis abuelos es un poco más difícil, porque mi papá, a su vez, recibió la mitad de información genética de mi abuela y la otra mitad de mi abuelo. Y todo eso se empieza a mezclar, más o menos como de la misma manera que dijo Mendel, aquel fraile que miraba abejitas. De la misma manera, pero ya en una generación más empieza a haber un desafío. En ese momento, Abuelas de Plaza de Mayo fue a los congresos de genética que se hacían en todo el mundo a llevar esta pregunta, y realmente hicieron un gran aporte a la ciencia, a la genética. Cuando hablamos de la historia del ADN, Abuelas de Plaza de Mayo tiene un capítulo muy importante. Nos conocen en todo el mundo en los congresos de genética justamente porque gracias a esta pregunta se impulsó
la genética en el mundo, se construyó lo que se conoce como índice de abuelidad, es decir, una fórmula matemática, estadística muy compleja que, bueno, gracias a mucho trabajo de muchos científicos y científicas se pudo evaluar si una persona era o no nieta o es o no nieta de esta persona. Hasta ahora hay 138 nietos recuperados con esta técnica. Hoy sabemos mucho más del ADN, es mucho más sencillo, no hace falta romperse la cabeza, porque a lo largo de la historia empezamos a enloquecernos con con el proyecto Genoma Humano. ¿Qué es el proyecto Genoma Humano? Bueno, es justamente tratar de secuenciar, de analizar de tener en un archivo de computadora esas 6.000 millones de letras que componen toda nuestra información genética. Después de todo esto que les conté, una vez que conocimos cómo se pone en el espacio el ADN, ya entendíamos que ahí estaba la información, empezamos a encontrar los genes y los espacios donde no hay genes que nos sirven para la identidad, se empezaron a buscar los genomas de un montón de especies y el genoma humano era algo que todo el mundo quería saber. A mí me hace acordar esta historia a el ascensor. Bueno, soy de Buenos Aires, yo viví 40 años, ustedes tienen la suerte por ahí de estar en lugares mucho más abiertos, es una gran bendición, pero yo viví toda la vida en un departamento, en un piso 8, pero que con un ascensor bastante lento. Una vez hice la cuenta, pasé meses de mi vida dentro del ascensor. Es terrible, es como casi tan terrible como mirar mucho un jarrón, pero bueno, el ascensor tiene una buena historia. Conocemos a los ascensores desde hace miles de años. Existe la idea, bueno, hacer un ascensor para ir más alto. El problema es que los ascensores eran peligrosísimos. Desde los egipcios, hace 5.000 años, tenían ascensores, pero el problema de los ascensores es que si fallaba, si se rompía, te caías y te morías o te lastimabas muchísimo, y además no había antibióticos, como sabemos. Te lastimaban y era gravísimo. Entonces nadie quería subirse a un ascensor porque eran peligrosísimos. Hasta que en fines del siglo XIX, este chabón que está dibujado acá, que se llamaba Otis, muchos de los ascensores, si van en un ascensor, muchos son marca Otis. Lo que hizo Otis fue no diseñar un ascensor, pero sí diseñar un sistema de seguridad. En estas ferias espectaculares que se hacían en el siglo XIX, él se puso adentro de un ascensor sin pared para que todo el mundo lo pudiera ver y le pidió a un asistente que cortara el cable del ascensor. Y no pasó nada, porque él diseñó un sistema que cuando esa soga que sostenía el ascensor perdía presión, se rompía, salían de los costados 2 frenos de seguridad que hacían que el ascensor dejara de caer. Y ahí, mostrando la seguridad del ascensor, bueno, todo el mundo empezó a tenerle menos miedo a los ascensores. Pero además pasó algo más interesante. En esa época, en Chicago, hubo un gran incendio. Un incendio que arrasó con toda la ciudad. 1871, el incendio de Chicago. Y justo unos años antes, este chabón había mostrado que los ascensores no eran tan terribles. Entonces, ¿qué pasó? Cuando reconstruyeron la ciudad, empezaron a hacer edificios. Y empezaron a hacer edificios cada vez más altos con ascensores. ¿Por qué? Porque la tecnología estaba disponible, porque se podía hacer. Y esto me hace volver un poco al genoma humano que les hablé recién. El primer proyecto Genoma Humano, es decir, entender esas 6.000 millones de letras, que serían 10 años de alguien leyéndolas sin parar, empezó a fines de los años 70, 1970 y algo, y terminó en el año 2001. O sea, tardamos 30 y pico de años en descifrar un genoma humano. Y costó eso algo así como 100 millones de dólares. Imagínense que cuando se publicó el genoma humano fue, bueno, tapa de las revistas científicas más importantes. De hecho, los presidentes de Estados Unidos y de Inglaterra lo anunciaron. Fíjense la importancia. Están los presidentes de los países que habían llevado a cabo el proyecto anunciando tenemos el genoma humano, pero tardamos 30 y pico de años y costó cientos de millones de dólares. El tema es que
la tecnología de secuenciación, es decir, de ir viendo ir analizando qué letra viene después de tal, era muy cara, muy costosa, muy laboriosa en ese momento, pero en un momento, fíjense cómo los costos empezaron a bajar y hoy en día analizar un genoma humano es algo muy sencillo que podés hacer por unos cientos de dólares, nada más, para nosotros es mucho, pero comparado con 100 millones es nada, y lo podés hacer en muy poco tiempo, lo podés hacer en minutos o en una hora, algo que tardamos en 1970, que no es hace tanto tiempo, se tardaban 30 años y costaba 100 millones de dólares, ahora cuesta unos cientos y se puede hacer en una hora. Algo así como el ascensor, por alguna razón pienso, bueno, la tecnología del ascensor existía, pero le faltaba algo. Bueno, acá pasó lo mismo, existía la forma de secuenciar un genoma humano, de tener todas esas letras, pero faltaba algo, bueno, faltaba que se puedan abaratar los costos y se pueda hacer muy rápido. Pero eso nos trajo algunos temas que a mí me gusta que pensemos juntos. Hay un montón de empresas en el mundo, incluso también argentinas, que uno le manda una muestra, no sé, de saliva, se lo pones en un tubito, se lo mandás a estas empresas y te dicen, bueno, mucha información obtienen, secuencian un poco de tu genoma porque sale barato y se puede hacer rápido, y te dicen algunas características, no sé, bueno, vos tenés tal y tal ancestro, tenés tal y tal característica, pero el tema es que esa información es muy sensible, porque en nuestro genoma tenemos realmente toda nuestra información genética. Ahí, por ejemplo, aparecen predisposiciones a enfermedades, aparecen características, no sé, relacionadas a ciertas capacidades. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, así como jugando, por ejemplo, la empresa 23andMe es la más grande y acumula información genética de millones de personas. Es una información muy sensible. Imagínense si ustedes son los dueños de, no sé, una medicina prepaga. Y no quisieran saber si alguien, antes de que se asocie a su medicina prepaga, tiene propensión a ciertas enfermedades. Capaz que sí, capaz que existe la intención de comprar esos datos genéticos que nosotros nos mandamos como diciendo, ah, bueno, es divertido, voy a analizar de dónde vengo. Y en realidad estamos mandando información genética, información muy sensible a ciertas empresas que después andás a ver qué hacen con esos datos. Justamente el hecho de que sabemos tanto, de que se abarató tanto los costos para secuenciar un genoma humano, bueno, trae estas dudas, estos dilemas que a veces son cosas graciosas, como por ejemplo, este es un trabajo que se hizo en Dinamarca. En Dinamarca todo el mundo mandó a estas empresas a Decode, a otra empresa mandó sus muestras genéticas, entonces se tiene información de prácticamente todo el mundo, de todo Dinamarca, y encontraron un gen que si tiene uno de estos espacios de información, que si tiene un cambio, una mutación, hace que las personas no puedan oler el pescado podrido. Qué gracioso, jaja, le pones pescado podrido y sienten olor a vainilla, una cosa increíble. Y pudieron analizar que, bueno, justamente al tener tantos datos genéticos, bueno, eso proviene de tal mutación en tal gen. Re gracioso, re interesante, pero también estas empresas tienen todos los otros datos genéticos que, por ejemplo, tienen datos muy sensibles que tal vez no está tan bueno regalárselo a ciertas empresas, solamente para que pensemos un poco cómo muchas veces tener la ciencia nos abre puertas, pero también nos trae estos dilemas. Y hablando de dilemas, y esta es la última historia, les prometo, porque ya estoy hablando mucho, hablando de dilemas, hace poco, bueno, hace 1987 yo había nacido, a ustedes les faltaba mucho, pero en 1987 este hombre que se llamaba Francisco Mojica, un español divino, él, yo lo conocí, vino a la Universidad de Quilmes a dar una charla, el tipo bárbaro. ¿Qué hacía? A él le pasó que no tenía plata en su laboratorio en los años 80 y empezó a buscar cerca de su laboratorio, había salinas. Había una salina, qué sé yo, no me acuerdo, creo que en Alicante, España, y dijo, bueno, hay organismos, hay bacterias que pueden vivir adentro de una salina, un lugar muy totalmente salado, donde, bueno, es un desafío vivir ahí, es como vivir en el desierto, digamos. Dijo, bueno, capaz estas bacterias pueden servir para algo, nos pueden dar alguna información, porque son bacterias que están viviendo en ambientes muy hostiles, es como vivir, no sé, adentro. Bueno, también hay organismos que viven dentro de las aguas termales, capaz a
70 y pico de grados. ¿Cómo hacen? Nosotros nos ponen a 70 y pico de grados, no aguantamos, o casi ningún organismo. Bueno, se las arreglan organismos para vivir en estos ambientes, se llaman extremófilos, son muy interesantes. Bueno, él agarró unas bacterias y empezó a secuenciar justamente el ADN, empezó a hacer esto que les conté de, bueno, el genoma de una bacteria, por suerte es mucho más chico que el genoma humano, no son esas 6.000 millones de letras, son algo así como cientos de miles, mucho más cerca, y encontró él que las bacterias tenían unas secuencias chiquititas que se repetían una y otra vez a lo largo de toda esa cadena. Aparecían fragmentos de secuencias, no sé, por ejemplo ATGC, que se repetían una y otra vez a lo largo del genoma de estas bacterias que vivían en este ambiente tan hostil. Y dijo, bueno, acá capaz, no porque en español, pero dijo, acá capaz hay algo interesante. Lo publicó, empezaron a trabajar otros investigadores, y encontraron justamente que esos pedacitos de secuencias que se repetían a lo largo del genoma tenían que ver, eran muy parecidas a secuencias de genomas de virus que infectaban esas bacterias. ¿Se acuerdan de los virus que infectan bacterias? Esta cosa impresionante que vimos en una fotografía de microscopía electrónica. Bueno, esos pedacitos de secuencias que tenía la bacteria eran similares a la información que tenían los virus. Puede ser interesante esto. Trabajando un poco más, vieron que justamente era una especie de sistema de defensa que tenían las bacterias para estos virus. Y la defensa funcionaba como algo así como, una vez que se infectaban, bueno, las bacterias metían esos pedacitos de información genética espaciados ahí a lo largo del genoma, y eso se armaba con un mecanismo bastante sencillo, se armaban unas especies de tijeras que cortaban el ADN de los virus. Es decir, que el virus entraba, esa información que entraba y se inyectaba dentro de la bacteria, bueno, la bacteria generaba, en algunos casos, una especie de tijera que le cortaba toda esa información genética, haciendo que, bueno, justamente que el virus no pueda infectar, y de alguna manera protegía a estas bacterias. Dijeron, bueno, qué interesante, tenemos un mecanismo para proteger bacterias de los virus que las infectan. Y de hecho la primera patente de este sistema, que se llama CRISPR, es justamente se hizo para, como, bueno, lo propusieron como una herramienta para la industria láctica, para los yogures, justamente como se trabaja con bacterias, a veces hay virus que las infectan y pueden provocar algún problema, y dijeron, bueno, ok, algo así diseñamos o patentamos una especie de vacuna para yogur. Y en realidad les estaba pasando algo parecido a lo que pasó con la rueda. La rueda es muy importante en la historia de la humanidad, pero vino muy tarde. Fíjense, la rueda aparece, se cree, más o menos en el año 4000 a.C. Los humanos ya teníamos ciudades, ya teníamos guerras, ya habíamos hecho muchas cosas y todavía no existía la rueda. A mí me parece una locura. Piensen lo que sería sus vidas sin ruedas. Bueno, yo no sé, no podríamos vivir prácticamente sin ruedas. Pero lo interesante es que se cree que la primera persona que vio una rueda por primera vez dijo, wow, una rueda. ¿Para qué sirve esto, no? Dijo, esto capaz sirve para hacer alfarería, sirve para un torno. Está bueno, da vueltas y puedo armar no sé, un jarrón, puedo armar un jarrón más fácil. Gracias por la rueda. Un tiempo después, alguien dijo, pará, si le ponemos un eje en el medio y ponemos otra rueda, y si querés ponemos otro eje atrás y otras dos ruedas, tenemos un carro y nos podemos trasladar. Y si querés a esto le atamos un caballo y tenemos un medio de transporte. Esto sí es revolucionario, lo del torno no. O sea, tal vez sí, qué sé yo, pero esto es más revolucionario. Lo mismo le había pasado, creo yo, a este español que vio esta especie de vacuna para los yogures. ¿Por qué? Bueno, justamente ese sistema, esas tijeras que permiten
que permiten cortar el ADN sirven para manipular genéticamente organismos. ¿Qué organismos? Todos. Al parecer funciona en todos los organismos. De hecho, ellas son Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, las dos investigadoras que ganaron el premio Nobel en 2020 justamente por demostrar que este sistema que había encontrado este español, que no tenía plata, dijo vamos a preguntarle a estas bacterias que viven adentro de la sal si tienen algo para decirnos. Bueno, este sistema sirve para manipular genéticamente cualquier organismo, incluso humanos. Y esto también, y con esto terminamos, esto también nos abre una gran pregunta. Hoy en día, gracias a esta tecnología que se llama CRISPR, si quieren busquen, hay un montón de videos y es bastante sencilla de entender cómo funciona. Hoy podemos manipular el ADN de cualquier organismo. Ya hay muchísimos organismos genéticamente modificados por esta técnica. Hace poco tal vez vieron una noticia que se desextinguió supuestamente un lobo, que en realidad no es tan así. En realidad lo que hicieron, no sé muy bien por qué, es agarrar un lobo actual y con esta tecnología modificarle genéticamente algunos genes para hacerlo parecer a un lobo que ya se había extinto, que era el lobo terrible. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, no sé. También esta empresa tiene por ejemplo, la idea de retraer al mundo el mamut. El mamut, ¿se acuerdan? Ese elefante peludo que se extinguió hace como 10.000 años. Bueno, ellos en realidad lo que están tratando de hacer es modificar genéticamente elefantes actuales para hacerlos parecer a los mamuts. Se puede hacer, y de hecho se hace. Y ustedes se preguntarán, tal vez, bueno, ¿se puede manipular genéticamente humanos? Bueno, sí, se puede. Hay muchos desarrollos que pueden ser utilizados, por ejemplo, para curar enfermedades. Por ejemplo, no sé, alguien que tiene alguna enfermedad en, no sé, las células de la sangre, se pueden sacar esas células, modificar genéticamente y volvérselas a poner a esa persona. O se pueden tratar ciertas enfermedades, pero también se pueden hacer embriones, se pueden manipular para que, no sé, tengan ciertas características que yo quiera. No sé, yo quiero un hijo con ojos verdes y lo hago. Y ahí ni hablar que sea bueno en matemática. Hay algunos genes que están relacionados a eso. Y eso es bastante inquietante, ¿no creen? Es bastante inquietante, tal vez como esto de, gracias a que tenemos la tecnología, mandamos información genética a empresas que no sabemos muy bien qué hacen con eso. A lo que voy, y con esto ya terminamos, es que muchas veces los humanos no estamos preparados para este invento o para este desarrollo. Como pasó con la rueda, realmente miraron una rueda y dijeron, qué sé yo, ¿para qué sirve esto? Y a veces tenemos tecnologías en nuestras manos que no sabemos muy bien hasta dónde nos pueden llevar. Pienso siempre, por ejemplo, en la bomba atómica. La bomba atómica es un desarrollo científico espectacular que sirvió para evaporar literalmente ciudades. Y esto, bueno, tiene sus cosas increíbles. Esto es maravilloso. Imagínense, solamente en 155 años, que no es tanto 155 años, descubrimos un moco blanco en los núcleos de las células y hoy sabemos cómo manipularlo genéticamente. Es fascinante que se haya logrado eso, pero también nos abre un montón de preguntas que está bueno hacérselas. Yo dejo de hablar porque ya hablé mucho. Este soy yo, es una diapositiva rara. Búsquenme si quieren en redes sociales, soy muy caro, cuento estas cosas y algunas otras. Y les agradezco un montón por escucharme.